Las cuentas individuales de Afores son intocables. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la reforma de pensiones no es para perjudicar a los trabajadores, como afirman los medios corporativos, sino para mejorar la situación de los que se van a jubilar, en pocas palabras, para que reciban una pensión digna. ¿Qué plantea exactamente la iniciativa de reforma para las pensiones? ¿Qué va a pasar con las Afores? ¿Y de qué se trata el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Antes que nada, vamos a ponerte en contexto. Desde 1973, para obtener una pensión vitalicia del 100% del salario, las y los mexicanos requerían un mínimo de cotización de 500 semanas trabajadas. Si se retiraban antes de la vida laboral, el monto se reducía, pensionándose de esta manera por cesantía. Los aportes al fondo se realizaban entre el empleado y el gobierno. En 1997, Ernesto Zedillo reformó el sistema de pensiones, afectando con ello a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. El argumento, seguro ya te lo imaginas, el Estado mexicano no cuenta con los recursos para cumplir con esta prestación. Así que de la noche a la mañana se crea la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, la cual regula la administradora de fondos para el retiro, mejor conocidas como las Afores. ¿Y qué son las Afores? Esa palabra que tanto se oye en estos días. Son entidades financieras privadas que se encargan de administrar los recursos de los trabajadores que cotizan al IMSS, ISSSTE y de instituciones de seguros especializadas. Así de golpe y porrazo, el Estado mexicano dejó el futuro de los pensionados en manos de los mercados financieros, corriendo el riesgo de fluctuaciones y generando un esquema desigual que privilegió al sector privado y afectó gravemente a la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque con la reforma de Ernesto Zedillo, para tener derecho a la pensión, el mínimo de semanas se incrementó a 800, lo que equivale a 15 años, mismos que debían de cubrirse hasta 2023. ¿Y qué pasó con el resto de las y los trabajadores que no alcanzaron a jubilarse antes de este año? Pues un escenario todavía peor. Cada año posterior les aumentan 25 semanas hasta 2031. ¿Y sabes qué es lo más grave de este asunto? Que a pesar de trabajar muchas más semanas, finalmente las pensiones no superan el 60% del último salario. El agravio contra la clase trabajadora mexicana no terminó aquí. El sector privado, enriquecido con la reforma zedillista, quería más. En 2007, Felipe Calderón les entrega el futuro y bienestar de los trabajadores del Estado, replicando el esquema del 97, pero ahora con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. El golpe contra este sector fue todavía más grave. El mínimo de semanas de cotización se elevó a 1,250, lo que equivale a 24 años. Y su pensión final, un monto de apenas el 30% de su salario. ¿Cuál fue el resultado de estas políticas neoliberales? Según datos de la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, solo el 1% de la denominada generación Afore alcanza una pensión justa. Para revertir estas políticas que afectaron gravemente el bienestar de la sociedad mexicana, en 2020 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una contrarreforma a la Ley de Seguridad Social que permitió reducir de 1,250 a 750 las semanas de cotización, con incrementos paulatinos hasta llegar a 1,000. También se incrementó la cuota patronal de forma progresiva para pasar de una aportación del 5 al 13% en 2030. Finalmente se redujo a la mitad del cobro excesivo de las comisiones por parte de las Afores. Se me olvidó decirte, para poder disfrutar de lo que queda de tu raquítica pensión, las Afores, que ya han sacado provecho de tu dinero, además te cobran comisiones. ¿Qué consecuencia trajo la contrarreforma de AMLO al sistema de pensiones neoliberal? Ahora los trabajadores, en lugar de jubilarse con el 30% de su salario, lo hacen con el 60%. Es un gran avance, pero no es suficiente. Aquí es donde por fin entra en juego lo que los medios corporativos llevan días utilizando para asustarte: el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo forma parte de las 20 iniciativas de reformas presentadas por el presidente López Obrador en febrero de 2024. ¿Cuál será su función? ¿Robarte tu pensión, como dicen todos los especialistas que curiosamente trabajan directa o indirectamente en financieras privadas? La respuesta es no. El Fondo de Pensiones complementará el porcentaje faltante de la jubilación de los trabajadores para que nuevamente reciban el 100% del que fue su último salario. Espera, sí, llevan décadas diciéndonos hasta el cansancio que no podemos cobrar íntegramente nuestras pensiones porque sería el debacle para México. Ahora, ¿de dónde vendrán los recursos en este plan de AMLO? Checa estos datos. El 70% vendrá de las incautaciones de los bienes realizados por el Instituto para devolver al pueblo lo robado, 25% de las empresas paraestatales a cargo de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, y el 5% restante de la liquidación de financiera rural y de los recursos de las cuentas no reclamadas de las Afores. Es importante destacar que este último punto en realidad ya es obligatorio, sin embargo no se ha cumplido. Pero no te preocupes, si alguien llegara a exigir tardíamente una pensión, el Estado se lo entregaría inmediatamente, gracias a una reserva de las cuentas no reclamadas. Ahora que ya conoces en qué consiste el Fondo de Pensiones para el Bienestar, ¿qué te parece esta medida? Déjanos tus comentarios.